Buenos días, alumnos de primer grado. El tema de hoy día el curso, de hoy día es de ciencia y tecnología. El tema es utilidad y cuidados de las plantas, ¿no? La semana pasada estuvimos viendo los tipos de alimentos, ¿no? Las partes que tenía una planta, para qué servía cada uno de ellos. Y el día de hoy vamos a ver sobre sus utilidades. Voy a compartir mi PowerPoint para empezar la clase. Por favor, estén atentos porque voy a preguntar. Ya, por favor. Yolanda, estate atento, por favor. Voy a abrir. Bien, empezamos. El tema de hoy día es utilidad y cuidados de las plantas. La utilidad de las plantas. ¿Cuáles son las utilidades que vamos a tener de las plantas? Primero vamos a tener que nos sirven para alimentarnos, también nos sirven de medicamentos, ornamentales e industriales. Vamos ahora a hablar de cada uno de ellas. Cuando hablamos sobre plantas alimenticias, es cuando nosotros cultivamos las plantas, o sea, el hombre, para nuestra alimentación y nutrición. Entre ellas están los cereales, las legumbres, las hortalizas, frutas, verduras, etcétera, etcétera, ¿no? Estos alimentos, las plantas alimenticias, entonces, es netamente para alimentarnos. Luego tenemos las plantas industriales. ¿A qué nos referimos las plantas industriales? Las plantas industriales son aquellas que nos permiten utilizar como materia prima para elaborar telas, harina, perfumes, muebles, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la caña de azúcar. Es una planta industrial, ya que gracias a la caña de azúcar podemos obtener el azúcar. Luego tenemos acá las aceitunas, ¿no? El olivo. Gracias a las aceitunas nosotros podemos obtener el aceite de oliva. También tenemos, por ejemplo, la harina, ¿no? La harina de trigo. Gracias al trigo podemos obtener lo que son las harinas de trigo para poder hacer los fideos y el pan. Luego tenemos el arroz, ¿no? El arroz, la planta de arroz que nos proporciona lo que ya conocemos que es el arroz, son plantas industriales. Luego tenemos el cacao, que gracias a la planta de cacao, del fruto del cacao, podemos obtener lo que es el chocolate. Luego tenemos la manzanilla, ¿no? También es una planta industrial porque nos favorece mediante su tecito de manzanilla, ¿no? Luego tenemos, por último, lo que es el árbol. Ustedes dirán, Miss, ¿y qué hacemos con el árbol? El árbol en el tronco nos proporciona la madera. ¿Y para qué nos proporcionará la madera? La madera la utilizamos para fabricar los muebles, también las mesas, las puertas, las ventanas, los lápices, los forros de los lápices, ¿no? Y también las hojas, ¿no? Las hojas que utilizamos. Luego tenemos las plantas medicinales. Estas plantas son utilizadas para curar ciertas enfermedades. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la sábila o el aloe, que ayuda para el asma y cicatrización de heridas. También tenemos el llantén, que es una planta desinflamante, ¿no? Es para las inflamaciones y de las heridas. También tenemos la ruda, que la utilizan mayormente cuando hay dolores, ya sea de estómago o dolores musculares.
tenemos la menta, por ejemplo, que lo podemos utilizar en agüita, ¿no? De menta para como digestivo. Luego tenemos también la manzanilla, que no la tenemos acá, que es netamente relajante, ¿no? Entonces, tenemos varias plantas medicinales. Y por último, tenemos las plantas ornamentales. ¿Qué serán plantas ornamentales? Son todas aquellas que se cultivan y comercializan con la finalidad de mostrar nuestros hogares bonitos, bellos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un alelí, tenemos acá una planta, ¿no? De helecho parece que fuera, ¿no? Entonces, las ornamentales van a ser las que nos van a causar alegría a nuestro hogar. Bueno, entonces, ahora sí vamos a eh, nuestro libro, página 86. Página 86 de nuestro libro. ¿Me activan ahora sí los micrófonos? Y vamos a empezar a desarrollar. Vamos a ver, dice, para poder vivir las plantas necesarias. ¿Qué necesitan las plantas para poder vivir? Y han puesto aire. ¿Qué más necesitan? ¿Qué más? Agua. Agua. Harina. Semillas. No, para poder vivir. Abono. Y sales minerales. Agua, abono y sales minerales. Hasta mí. Ya, ahora vamos a marcar el dibujo que presente una flor en buen estado, o sea que tenga una buena vida. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál será la que tenga buena vida?
Ya. Ahora vamos a escribir 3 beneficios que obtenemos de las plantas. ¿Ya? Vamos a escribir beneficios medicinales, beneficios alimenticios y beneficios industriales. En cada renglón escriben un beneficio. ¿Listo? ¿Puedo borrar? Miss. No, Ya. Miss. ¿Todavía? ¿Dónde estás? El último. Ah, ya, entonces lo primero ya puedo borrar. Ay. El último, ahí está, industriales. ¿Listo? No, Miss. No. Ahí está. Ya está, Miss. Ya. Muy bien, ahora pasamos al siguiente. Dice, las plantas no necesitan aire, ¿verdadero o falso? Verdadero. A ver, piensa. Las plantas no necesitan aire, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Ya está, Miss. Ya, las plantas son útiles para el hombre, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Acá tienes que seguir. Ya. Ahora, en el crucigrama, en el pupiletras, van a buscar esas palabras, pero eso lo van a hacer ustedes después. Vamos a completar, dice. De la planta de tomate comemos los... ¿Qué comemos de la planta de tomate? Zanahoria. De la planta de tomate. ¿Qué sale de la planta de tomate? ¿Qué? De la planta de tomate, ¿qué sale? Pepinos, zanahorias, tomates, ¿qué sale? Planta de tomates, ¿qué sale? Planta de tomates. A ver, escúcheme. De una planta de plátano sale plátanos. De una planta de coco sale coco. De una planta de zanahorias, de tomate, ¿qué va a salir? ¿Qué comemos? Tomate.
El tomate, pues, escriban tomate. Ya, ahora, de una planta de zanahoria comemos la... Zanahoria. Zanahoria. Miss, Dime. ya está. Ya, ahora van a observar las siguientes imágenes y van a indicar a qué parte de la planta comemos. ¿Ya? A ver. ¿Recuerdan cuando hablamos las partes de la planta? Dijimos que habían raíces, habían tallos que se comían, habían hojas que se comían. Por ejemplo, la zanahoria. ¿Qué parte de la planta será? La zanahoria, ¿qué parte? ¿Qué parte se come? Cebolla. O sea, de la zanahoria comen la cebolla. Sí, cuando se cosecha la planta, la zanahoria crece bajo la tierra. Entonces, por lo tanto, ¿qué parte de la planta será? ¿Qué planta? ¿Qué parte de la planta será? Zanahoria. No, a ver, escúchame. ¿Cuáles eran las partes de la planta? Raíz, ¿qué más? Raíz. ¿Qué más era? Hoja. Hoja, ¿qué más? Frutas. Fruto, ¿qué más? El tallo. Tallo, ¿qué más? ¿Otra cosa? Sí, Te falta uno. La parte más hermosa de la planta, ¿cuál es? el que salió más bonito. La flor. La flor. Ya. Ahora, la zanahoria, cuando la sembramos, va a crecer hacia abajo. O sea, va a estar dentro de la tierra. Ahora, ¿qué parte de esa planta de zanahoria se come? Si está debajo de la tierra, ¿qué se come? ¿El fruto, la raíz, el tallo o la hoja? ¿Qué parte de la planta va bajo la tierra? ¿La raíz, el tallo o la planta? ¿Cuál va bajo de la tierra? La planta. La raíz, la planta. Okay, Raíz. Raíz. La raíz. Entonces, la zanahoria, ¿qué parte de la planta será? Raíz. Raíz. Entonces, vamos a escribir raíz. raíz, así mira. Raíz. Ya está, Miss. Ya. Luego tenemos unos melocotones. ¿Qué serán los melocotones? Tallo. Fruta. Fruto, fruto, fruto.
Ya está, Miss. Ya, ahora el apio. El apio. ¿Qué parte de la planta será? ¿Qué? El apio, ¿qué parte de la planta será? Sí. Ahí tenemos un apio. ¿Cuál? Tallo. Tallo. Escriban tallo. Más alto, más alto. Tallo. No aprietes mucho la voz. Tallo. Ya está, Miss. Ya, y las hojas de espinaca, ¿qué serán? ¿Qué parte será de la planta? La espinaca, ¿qué parte de la planta será? Las plantas. No son las plantas. Hoja. Hoja, muy bien, hoja. Hoja. Millas. Muy bien. Ahora dice, menciona 2 elementos que necesita la planta para crecer y desarrollarse. ¿Qué necesita la planta para crecer y desarrollarse? No tengo la menor idea. Agua, Agua. ¿Qué más? Semilla. aire. Ya. Agua y aire. Pensé que era semilla. Agua, aire. Por eso, la mano, mucho más. No. Y puesto por ahí. Ya está, Miss. Ya, listo. Ahora van a dibujar ustedes, eso lo dejo de tarea, la utilidad de las plantas. Luego dice, marca con una X lo que le falta a las plantas. Por ejemplo, tenemos acá una chacra y la tierra está seca. ¿Qué le faltará? ¿Agua o luz? Luz. Si está seco, le falta agua. A ver, si está en un campo, ¿qué le falta? ¿Agua o luz? Mamá, agua. Agua, entonces marcas agua. Ya está, Luego Miss. dice, en la siguiente hay una planta en una maceta y se están muriendo las hojitas. ¿Qué le falta? ¿Tierra o luz? Luz. Luz. Marcas. Ya, ahora dice, ¿qué uso le dan los hombres a la madera de los troncos del árbol? ¿Qué hacen con las maderas de los troncos del árbol? Fabrican puertas, ventanas, mesas, sillas de madera.
¿Lo compras para ti? Ya, ahora ya. La número 10 dice, dibuja las frutas y verduras que te gusta comer y escribe su nombre. La número 11, ¿qué plantas medicinales usan en tu hogar? La número 12, completa. De la planta de la lechuga comemos las hojas, en ese caso, las lechugas, o sea, las hojas. Esta planta se utiliza para fabricar prendas de vestir, el algodón. ¿Qué objetos procedentes de las plantas hay en un colegio o casa? Plantas ornamentales. Y luego las finales van a observar cada imagen y van a rodear con un círculo las plantas que son alimenticias. ¿Ya? Entonces, así, eso lo van a hacer de tarea para su casa. Recuerden que tienen que hacer la tarea, tomarle foto y enviármelas, porque es nota para poderlas corregir del segundo trimestre. Bien, chicos, entonces hasta acá nos quedamos en el curso de Ciencia y Ambiente. Nos vemos el día de mañana con personal social. Recuerden que tienen que hacer sus videos de fiestas patrias hasta el día jueves, ya sea canción, danza, poesía, lo que ustedes deseen. Pasada esa fecha no voy a recepcionar más videos, ¿ya? Nos vemos, chicos.